a grabar. No sea cosa que nos olvidemos, ya me pasó una vez. Perfecto, estamos grabando. Bueno, buenos días, como dije, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias por venir hoy y estar aquí con nosotros. El Zoom hoy no me está respondiendo tan rápido como me gustaría, así que espero que esté todo bien, pero si no, ya nos iremos arreglando. Pues sí, el Zoom el día de hoy no me responde cuando le pido que haga cosas. Bueno, muchísimas gracias por venir aquí. Veo que tenemos gente de Uruguay. Muchas gracias. Así que vamos a comenzar. El día de hoy va a ser un poco más, no un poco más, va a ser, es puramente teórico, no es como los otros, si vinieron los otros talleres que tuvimos, esos fueron capaz un poco más prácticos, donde vimos una herramienta. Hoy es un poco más, digamos que teórico. Y bueno, vamos a comenzar. O como siempre, si hay preguntas, por favor, siéntense cómodos de ponerlas en el chat. Y las vamos a ir respondiendo. Así que, bueno, vamos a comenzar. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcela. Denme un segundito. Lo único que voy a sacar la cámara para que no moleste cuando en la grabación. Ahí estamos. Mi nombre es Marcela. Yo soy bibliotecaria y coordinadora del Centro de Investigación Digital en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Aquí está el correo electrónico de bibliotecas, Humanidades Digitales en Bibliotecas, si tienen alguna pregunta o si quieren conversar conmigo. Y tengo mi Twitter, bueno, ya no es más Twitter, pero lo que era mi, mi cuenta de Twitter, no lo chequeo tanto como lo chequeaba antes, pero si me quieren conectar, si quieren conectar por allí, también lo pueden hacer. Y si esta es la primera vez que vienen a nuestros talleres, vamos a hablar 2 segundos de qué es Humanidades Digitales en Bibliotecas. Es una serie de talleres que yo comencé más que nada porque tenía ganas de crear más comunidad y de conectar con bibliotecarios que hablen español. Yo vivo en Canadá y no tengo muchas oportunidades de conectar con bibliotecarios que hablan español. Trabajo con humanidades digitales y pensé, ¿por qué no tratar de buscar más bibliotecarios para poder conectarme? Esta es nuestra página web. Como siempre, les voy a estar enviando la presentación, así que van a tener acceso a todo. Y este es el último de los talleres que teníamos planeados como para lo que sería este semestre. Yo en este momento estoy en sabático, en enero me reincorporo. Pero en nuestro sitio web, que está en pantalla, hay un formulario. Si ustedes tienen algo en lo que ustedes son expertos y les gustaría ofrecer un taller dentro del marco de Humanidades Digitales en Bibliotecas, hay un formulario que pueden completar y me dicen y podemos organizar algo si es algo que les gustaría hacer. Así que sepan que eso está ahí disponible para ustedes. Y antes de comenzar, lo único que voy a decir es que todos tenemos un contexto laboral diferente. Entonces, no todos los contenidos que vamos a ver hoy van a ser aplicables de la misma manera en sus trabajos, ¿sí? Puede ser que hay cosas que puedan hacer, cosas que no, completamente entendible, pero yo espero que todos podamos salir con algo que nos pueda ser útiles en nuestra práctica. Digamos, para contarles un poquito de mi contexto laboral, yo trabajo en una biblioteca de Humanidades y Ciencias Sociales, donde la pedagogía es muy importante. Entonces, mucho de lo que yo hago es ofrecer talleres y dar clases. Ese es mi contexto. Yo sé que en otros lados, en otros lugares, no necesariamente es así. Capaz ustedes hacen más consultas, capaz ustedes trabajan más, digamos, con colecciones, así que va a ir dependiendo, pero con suerte todo el mundo va a salir hoy con algo que le puede ser útil. Bueno, si es la primera vez que vienen aquí, o si no saben, o si tienen dudas, siempre me gusta empezar con qué son las humanidades digitales. Esto es una cita traducida del Digital Humanities Manifesto, del manifiesto de las humanidades digitales, que lo pone como un conjunto de prácticas convergentes que exploran un universo en el que lo impreso ya no es el medio exclusivo, no nos estamos focalizando solamente en libros o en papel impreso para producir o difundir conocimiento. Y en su lugar, la impresión es parte de muchas nuevas configuraciones multimedia y donde las herramientas técnicas y medios digitales
han cambiado la manera en que producimos y difundimos el conocimiento en las artes y las ciencias humanas y sociales. Hoy vamos a estar hablando mucho de humanidades digitales, pero este tipo de prácticas que nació en las humanidades digitales, o que nació dentro de las humanidades, vemos que cada vez más se está aplicando a diferentes áreas. Nosotros tenemos en mi universidad, por ejemplo, ya no lo llamamos más, o en mi biblioteca, no lo llamamos más humanidades digitales, sino que hablamos más, en inglés sería digital scholarship, que lo podríamos traducir como investigación digital, porque trabajamos con profesores y con alumnos y con investigadores, no solamente del área de humanidades, sino de las ciencias sociales, de la medicina, de la ingeniería. Entonces, para no quedarnos como en el nicho de las humanidades digitales, se decidió cambiar el nombre a algo que era más inclusivo de las diferentes disciplinas con las que trabajamos nosotros en mi biblioteca. Lo más importante o la razón por la cual las humanidades digitales también son tan populares, es que las humanidades digitales son abiertas, entonces por lo general tenemos productos y metodologías y plataformas que son abiertas, que se pueden usar, que no hace falta dinero para poder utilizarlas, en su gran mayoría, no todas. Son interdisciplinarias, por lo general tenemos equipos que vienen de diferentes áreas trabajando juntos, aunque simplemente sea, ¿no? Tenemos un tema de lo que sería, por ejemplo, conocimientos de literatura con conocimientos de programación o de sistemas, y son colaborativas. Lo que vemos mucho en proyectos de humanidades digitales es colaboraciones entre diferentes expertos, puede ser que sean diferentes investigadores, a veces hay investigadores, bibliotecarios, profesores, tenemos como, se crean grupos para generar este tipo de trabajos. No es raro ver proyectos que capaz los hace una sola persona, si bien existen, y muchas veces cuando tenemos estudiantes que están haciendo su tesis, vemos que parte de hace un trabajo y lo trabajan solos, pero muchas veces para poder llegar a ese trabajo, si bien el trabajo es solo de ellos, tienen que consultar y tienen que eh, aprender de otra gente que tiene conocimientos que les pueden ayudar. Bueno, ¿y a qué viene la biblioteca en todo esto? ¿Dónde estamos nosotros? Personalmente yo pienso que la biblioteca y la gente que trabaja en las bibliotecas son colaboradores ideales, porque tenemos varias características que nos hacen muy buenos para este tipo de trabajo. Primero que nada, nos podemos adaptar muy fácil, estamos continuamente aprendiendo cosas nuevas en poco tiempo, y el hecho de que ustedes estén aquí queriendo aprender más cosas hace que nosotros todo el tiempo estamos buscando y tratando de perfeccionarnos y tratando de saber más y buscando nuevas metodologías. Por lo general, si trabajamos en una biblioteca temática, cuando digo temática quiero decir de humanidades, ciencias sociales, de ingeniería, de medicina, tenemos algo logramos tener conocimiento de la materia, ¿verdad? Sabemos de lo que, más o menos, lo que la gente, nuestros clientes, sabemos lo que están estudiando, tenemos familiaridad con los temas y con los métodos de las áreas con las que trabajamos. Tenemos conocimiento técnico, estamos familiarizados con nuevas tecnologías, entendemos que la tecnología cambia y que es necesario eh, mantenerse conectado y mantenerse al tanto de los cambios en la tecnología. Y todo esto nos hace ser unos colaboradores ideales porque tenemos estas características. Aún más razones. Eh, Al no estar nosotros solamente en un departamento, sino que muchas veces trabajamos con diferentes departamentos o diferentes facultades en nuestras bibliotecas, en nuestras universidades, con diferentes investigadores, si no están en una biblioteca académica, pero están en alguna biblioteca donde trabajan diferentes investigadores. Tenemos conocimiento de lo que sucede en otros departamentos, en otros proyectos, en otras facultades, que hace que tengamos una visión capaz más global de lo que es la investigación en nuestra institución, comparado con alguien que, por ejemplo, solamente está en el departamento de filología. ¿Sí? Entonces tenemos esa visión más global de lo que está sucediendo que nos permite decir, en filología hacen esto, pero en sociología están haciendo esta otra cosa que capaz sería muy interesante contársela a la gente de filología para que ellos puedan ver si les puede funcionar este tipo de metodología, trabajo.
etc. Por otro lado, la colaboración es gran parte del trabajo en una biblioteca. Si bien hay bibliotecas donde hay un solo bibliotecario o bibliotecaria, por lo general trabajamos o sea, con equipos de gente. Entonces, tenemos como la colaboración se nos da muy fácil, es una parte muy grande de nuestra profesión. Y la última razón por la cual a mí me encanta y por la cual en parte yo empecé a hacer este tipo de trabajo es que trabajar con humanidades digitales desde la biblioteca también me permite explorar y enseñar y transmitir conocimientos y asegurarme de que, digamos, de que estas cosas están sucediendo en mi biblioteca, que tienen que ver con la alfabetización informacional, con el manejo de la información. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una consulta sobre el análisis de texto, probablemente vamos a estar hablando de métodos de búsqueda, probablemente vamos a estar hablando de derechos de autor, probablemente vamos a estar hablando de gestión de datos. Entonces, participar en este tipo digamos, de trabajo me permite hacer llegar a mi comunidad, digamos, la comunidad en mi universidad, me permite también hacerle llegar otros conocimientos que son, digamos, capaz más tradicionales de la biblioteca. Entonces, por estas razones, tiene mucho sentido que nosotros estemos conectados o seamos parte de las humanidades digitales. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de qué tipo de servicios podemos ofrecer eh, y cómo empezar. Siempre que hablo de este tema, me encanta usar estas citas de Ryan Cordell, que tiene esto es de un blog que se llama How to Not Teach Digital Humanities, que es cómo no enseñar las humanidades digitales. Y lo que Ryan Cordell dice es que siempre tenemos que pensar localmente y crear lo que digamos, o servicios o crear talleres o lo que sea que creamos en humanidades digitales, tiene que tener sentido, no un nivel global, universal de lo que nos gustaría hacer, sino pensado para nuestras instituciones, para nuestros programas de estudios y con nuestros colaboradores. ¿Qué quiere decir? Que es muy lindo mirar, pongamos, a mí me pasa mucho, Yale tiene un laboratorio de humanidades digitales en la biblioteca hermoso, hermoso. Me encantaría poder tener y ofrecer ese tipo de servicios. Yo no tengo mi universidad no tiene ni ese dinero ni esa capacidad. Entonces, yo no puedo mirar lo que hacen ellos y decir, yo quiero hacer esto, porque no lo puedo hacer. Tengo que buscar dentro de mi universidad qué es lo que puedo hacer y cómo puedo hacer que funcione. Para hablar un poquito más de mi experiencia y cómo esto se aplica como en la vida real, ¿no? Yo manejo un centro que nunca ha tenido un presupuesto. Y cuando digo que no tiene presupuesto, no es que podemos gastar sin tener que preocuparnos, es que nunca ha tenido un peso, un dólar, un, una peseta. Nunca hemos tenido dinero para poder decir, hagamos tal cosa, hagamos este proyecto, ¿sí? Yo siempre hago el chiste de que mi centro funciona con buenas intenciones, porque dinero no tenemos. Entonces, cuando comenzamos a hacer el trabajo, teníamos que pensar, bueno, ¿cómo es que lo hacemos? Entonces, hay determinadas cosas que para que yo pueda funcionar como un centro, tienen que suceder. Por ejemplo, nosotros solo ofrecemos contenidos eh, o talleres sobre temas que los bibliotecarios de mi biblioteca conocen. Y a veces hay gente que necesita cosas que nosotros no tenemos. Desafortunadamente no lo podemos ofrecer, no tenemos esos conocimientos. Cuando, por ejemplo, damos talleres, todos todos los programas o plataformas que nosotros enseñamos tienen que o ser gratuitos o tener una versión gratuita, capaz más limitada, o tenemos que tenerlos disponibles a través de la biblioteca, instalados en las computadoras de la biblioteca. Eso no siempre es fácil y hay veces que nos encantaría poder ofrecer otras cosas, pero no podemos, no tenemos esa capacidad de infraestructura, por lo menos en este momento. Cuando damos también, por ejemplo, cuando tenemos proyectos con investigadores, con profesores, tenemos que ser muy claros que nosotros no podemos ofrecer espacio a nuestros servidores. Eso no es algo que en este momento puede suceder para nosotros.
Entonces, de vuelta, a mí me encantaría hacer como otras universidades y poder hacer más cosas, pero en este momento esto es lo que podemos ofrecer con los recursos que tenemos. Y yo creo que cuando, a medida que van pensando qué servicios pueden ofrecer, es importante pensar, sí, nos encantaría poder hacer más cosas, pero esto es como con lo que nosotros podemos comenzar en este momento. Y después, con suerte, se puede ir creciendo el programa, pero hay que siempre pensar el contexto institucional cuando estamos creando nuestros servicios. ¿Qué tipos de servicios se pueden ofrecer? Estos son algunos, capaz hay otros que pueden ser, pero los que yo veo más comúnmente, tenemos consultoría y asesoría, eso hacemos nosotros mucho. Después tenemos acceso a colecciones y datos, entonces conseguir texto para que la gente quiera hacer análisis de texto, conseguir datos, a veces comprándolo, a veces buscando si podemos conseguir cosas de manera gratuita, ofrecer talleres y organizar eventos. Y los eventos, yo sé que depende de la biblioteca en la que trabajen, capaz no están muy acostumbrados a hacer eventos, en la mía sí. Cuando hablamos de eventos, hablamos de cosas que no sean talleres. Entonces, cosas capaz un poco más originales que nos ayuden a crear comunidad, como por ejemplo discusiones o charlas o ¿qué más hemos hecho? Ya ni me acuerdo. Datathons o este tipo de cosas que lo que hacen es capaz crear más comunidad y permitir a los participantes crear conexiones, discutir temas, etc. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es, vamos a ir a lo que yo considero que son servicios básicos que se pueden empezar a ofrecer de manera fácil y que es una buena entrada a las humanidades digitales y que puede digamos, que nuestros investigadores capaz van a estar interesados. Lo que más vemos siempre es el análisis de texto. Cuando uno piensa en humanidades digitales, muchas veces la gente piensa en análisis de texto. Y digamos, los servicios que podemos ofrecer se dan en dos categorías. En tema de métodos, entonces ofrecemos asesoramiento, por ejemplo, sobre herramientas, sea Voyant Tools. El mes pasado hicimos un taller de Voyant Tools, así que está en nuestro canal de YouTube y acá está linkeado, el enlace está para acceder a la oración, o Python, R, Mallet, Conc, etc. Y también en cuanto a métodos, lo que se puede hacer es explicar el proceso, qué es lo que se va a necesitar, qué es lo que deben tener en cuenta, etc. Ahora, hay universidades donde el personal de la biblioteca hace más. Quiere decir que el personal de la biblioteca hace trabajo por el investigador. En mi biblioteca eso no sucede, nosotros tenemos una política más de enseñar a pescar que dar el pescado, digamos. Pero depende de la biblioteca y también depende de la cultura de la institución. Puede ser que hay universidades donde el bibliotecario o la biblioteca, más que nada, si tiene un centro de humanidades digitales, se ocupan de algunas de este tipo de cosas que en la mía no, nosotros no lo hacemos. Pero lo que sí hacemos es explicar el proceso. Bueno, si ustedes quieren hacer análisis de texto, van a necesitar tal cosa, van a necesitar saber Voyant Tools. Aquí hay algunos tutoriales de cómo usar Voyant Tools, o digamos, si se siente que tienen esos conocimientos, pueden enseñar. Estas son las cosas que hay que considerar, etc. Y por otro lado tenemos lo que sería el apoyo que podemos hacer en relación a contenidos. Entonces es localizar y la compra de corpora, o sea, de los textos que se van a utilizar para analizar. Y esto requiere a veces tener conversaciones muy francas con los investigadores. Yo trabajo en una universidad donde tenemos mucha suerte y tenemos mucho acceso a archivos, a corpora corporas, o digamos, como dije, el texto que van a analizar. Tenemos bases de datos cuyos contratos podemos obtener ese tipo de archivos, o directamente tenemos una plataforma donde podemos conseguir casi toda nuestra colección de ProQuest lista para análisis de texto, pero no siempre es el caso y hace 2 años no lo teníamos. Entonces ahí sí hay que tener conversaciones francas y a veces difíciles de
qué es posible y qué no es posible con los recursos que tenemos. Yo les puedo decir que, por ejemplo, comprar algo, o sea, de una base de datos, pongamos que una como Gale, cuesta unos, la última vez que yo compré costaba unos $500 por digamos, una publicación o sí, una publicación o un archivo. Un archivo, digo, como un archivo de documentos, no un solo archivo. Eh, es caro, es bastante dinero, $500 americanos, por lo cual aún para mí aquí en Canadá es caro. Entonces, si no hay ese dinero, bueno, hay que ver qué otras cosas se pueden utilizar, qué otros recursos se pueden utilizar, y guiar al investigador a encontrar textos que puedan utilizar. Eh, También a veces tiene que, digamos, la conversación quiere decir, bueno, nosotros le podemos conseguir esto, pero nosotros no lo podemos pagar. Si usted tiene una beca y lo puede pagar con esa beca, con muchísimo gusto se lo conseguimos. Y cuando hablamos de contenidos, también ofrecemos, como creo que lo dije antes, hablamos de derechos de autor, porque a veces los profesores o los investigadores quieren utilizar cosas que legalmente no pueden utilizar. Cada país es distinto. Por ejemplo, aquí en Canadá, el análisis de texto y las leyes de derecho de autor es un área medio gris, pero no lo dicen explícitamente, pero tampoco, entonces, como no es una excepción explícita, por lo cual nosotros decimos que en este momento, como está la ley, y a nuestro entender, de nuestra interpretación de la ley, no se puede. Puede que en otros países sí, aquí no. Y también hablamos de gestión de datos porque en Canadá, en Estados Unidos también, en Europa también, en Latinoamérica la verdad que no conozco, pero cada vez más, si uno recibe dinero del gobierno para poder hacer investigación, hay un requerimiento de que los datos sean compartidos. Y dependiendo de cómo nosotros conseguimos el corpora, cómo nosotros conseguimos los textos para analizar, puede que lo podamos compartir o no. Entonces es una conversación que hay que tener. Pero eso es más o menos lo que se puede hacer con el análisis de texto. Como ven, no requiere ni mucho trabajo, ni mucho conocimiento técnico, pero es asesorar y ofrecer a los investigadores las herramientas necesarias para poder empezar su trabajo. De vuelta, hay instituciones donde hay personal de la biblioteca que hace un montón de cosas más. En la mía, nosotros en este momento, esto no lo tenemos. Esto es lo que podemos ofrecer, pero mucho va a depender de la idiosincrasia de cada institución. Otra cosa con la que otro tipo de servicio que podemos empezar a ofrecer son libros y exposiciones digitales. A mí me gusta usar Omeka y Scalar. También tuvimos 2 talleres en los últimos meses, así que también están aquí los links para que los puedan acceder. Omeka es una plataforma en línea que permite a usuarios crear colecciones y exhibiciones multimedias, es gratuita y tiene una opción de búsqueda, y Scalar nos permite crear libros u objetos de largo formato y origen digital. Entonces, esto es algo que es fácil de aprender para uno y, y si nuestros profesores o nuestros investigadores o los alumnos que están haciendo su tesis quieren crear un proyecto de este tipo, es algo que es fácil de aprender y con lo que podemos ofrecer apoyo fácilmente a profesores, a investigadores y a alumnos que deseen empezar este tipo de trabajo. Otra también fácil y una manera simple de empezar. Siempre después podemos crecer y aprender más, pero estas son cosas fáciles que podemos empezar a hacer y ofrecer y que nos hacen como poder tener un pie adentro de las humanidades digitales. Es la creación de mapas, o sea, utilizando información geoespacial para analizar o diseminar información. Lo bueno que tienen los mapas y algo que me llamó la atención cuando yo comencé a trabajar con esto es que yo me esperaba que todos los alumnos que íbamos a tener iban a ser de las humanidades o ciencias sociales, capaz. Pero tuve muchos alumnos de medicina. ¿Por qué? Porque capaz estaban preparando su tesis o un trabajo especial y querían poder utilizar mapas para poder demostrar
por ejemplo, en epidemiología, cómo había viajado una enfermedad o cómo se había distribuido una enfermedad. Entonces, también eso a mí me hizo salir un poco de esta idea de que son humanidades digitales y abrirlo un poco más a todo. Lo primero que tengo que decir es que cuando estamos hablando de mapas, si ustedes tienen un experto en su organización que se especializa en información geoespacial, utilícelos. Nosotros, por ejemplo, ofrecemos algunas cosas de mapas en biblioteca, pero la Universidad de McGill tiene un centro de información geoespacial. Entonces, para cosas más complejas, bueno, que vayan allí y les pueden enseñar, pero cosas más simples lo hacemos nosotros. Y cuando hablamos de mapas, podemos hablar, digamos, hay diferentes cosas para pensar. Primero que hay temas, digamos, hay mapas que tienen que ver con métodos y hay mapas que tienen que ver con la diseminación de la información. Hay mapas estáticos e interactivos y hay mapas útiles, quiere decir como que nos proveen información, y hay mapas que son puramente decorativas. Les puse aquí una lista de herramientas y les voy a hablar un poquito de cómo lo somos nosotros. Muchas veces yo uso My Maps para hacer, que es Google Maps, para como empezar a hablar del tema de mapas. Es fácil, y para muchas de las cosas que capaz alguien tiene que hacer, My Maps o Google Maps es todo lo que necesitan, porque nos permite nos permite marcar diferentes lugares, nos permite marcar áreas, lo podemos hacer en diferentes fases o capas. Así que por lo general, eso es como una muy buena introducción. Map chart es simplemente un mapa estático, no nos da mucho, es algo simplemente visual, no es interactivo. Y después cosas como, por ejemplo, ArcGIS o ArcGIS o QGIS o QGIS, que es la versión gratis. La versión gratuita, son más complejos. Esos nosotros no lo hacemos, lo hace nuestro centro de investigación, Centro de Información Geoespacial. Pero si no tienen uno, por ejemplo, ArcGIS es pago, pero el otro, que es el QGIS o QGIS, es gratuito. Y es como muy parecido, solo que uno es gratuito y el otro no. CartoDB también es pago. Y también hacemos muchos StoryMaps.js, que son mapas, digamos que interactivos, es como que contamos una historia a través de los mapas. Entonces es un mapa interactivo en el sentido que nos vamos moviendo de lugar en lugar. ¿Sí? Google Maps es un mapa interactivo en el que si yo lo organizo de manera correcta, y si yo lo hago, digamos, la estructura la pienso bien, mi audiencia o mi lector puede ir eligiendo qué ver. Con Story Maps lo que hago es como que yo llevo a el lector a través de un viaje alrededor del mundo. Si les interesa, os interesaría que hagamos un pequeño taller de Google Maps, de cómo usar Google Maps y cómo usar los Story Maps, háganmelo saber. Es algo que hago bastante seguido, así que lo podríamos hacer sin ningún problema. Probablemente ya no este año, pero empezando el año que viene lo podríamos hacer sin problemas, es algo que hago bastante seguido. Así que si hay interés, por favor, háganmelo saber. Entonces, aquí tenemos, y hablamos ya de mapas, líneas de tiempo, otra manera muy fácil también de empezar a hablar un poquito digamos, de humanidades digitales, sin tener que poner ni mucho recurso, ni tener que saber mucho, ni tener que saber programar y ese tipo de cosas. Yo voy a ser muy honesta, yo no sé programar. He tomado clases de Python, no me sale, no me gusta, así que entiendo que capaz uno dice, uy, esto es mucho, pero estas son otras maneras en las que nos podemos empezar a involucrar en las humanidades digitales sin capaz tener que saber programar, o si no tenemos todavía el tiempo de poder aprender. Entonces, las líneas de tiempo también son otra manera como de diseminar la información. También he tenido, los estudiantes de medicina también me gustan mucho por alguna razón, pero obviamente estudiantes de historia, digamos, todo tipo de estudiantes lo han hecho. Timeline.js, si se acuerdan de la diapositiva anterior que teníamos el StoryMap.js, es como la misma gente que lo hace, casi todas son gratuitas. Y lo que hacemos es crear una línea de tiempo multimedia interactiva, lo creamos con Google Sheets. Es como que se pone todo en Google Sheets y después se conecta Google Sheets a Timeline y nos crea la línea del tiempo. Y son multimedia, se puede poner imágenes, videos, cosas. Creo que
Después tengo un enlace a una guía donde tengo ejemplos de diferentes cosas si las quieren mirar. Tenemos otras como TikToki que son lindas, más que nada, son bonitas de ver. Y hay algunas más. Yo la que más uso es Timeline.js, pero los otros también están disponibles y dependiendo de lo que quieran. Por ejemplo, el My History, que es el del medio, combina mapas y líneas de tiempo. Hay otras cosas que hacen eso también, pero capaz son un poco más difíciles de usar. Omeka, que lo hablamos antes, tiene un plugin si se usa la versión instalada, digamos, no la versión gratuita, sino la versión gratuita pero instalada en nuestros servidores, o si se usa algo en un website, que digamos, donde instalamos en un sitio web, que tiene como un plugin que nos permite hacer eso, pero si no, My History lo puede hacer también. Hay otras opciones de contenidos que se pueden ofrecer. Obviamente podemos hacer extracción de datos. Yo lo hice durante un tiempo y después el programa que usaba empezó a funcionar medio mal, por lo cual no lo hago tanto. Análisis bibliométrico, me acabo de dar cuenta que no le puse tilde. Nosotros, y ahora empezamos con cosas que son un poco más interpretación libre. ¿Qué quiero decir? Cuando yo empecé a trabajar con humanidades digitales, yo tenía una idea muy clara de lo que era y no era humanidades digitales. Y en mi universidad querían que seamos un poco más flexibles con la definición. Que cuando después vemos los contenidos que otros centros ofrecen, también es como que tenemos una definición un poco más flexible. Entonces, por ejemplo, nosotros en nuestro centro también incluimos lo que sería software estadístico, entonces cosas como Envigo, como SPSS, y diferentes softwares que existen. Entonces, por ejemplo, hacemos eso, que de vuelta, si bien no es técnicamente humanidades digitales, está como cerquita. También hablamos mucho de Wikipedia y Wikidata, enseñamos cómo editar Wikipedia, tenemos eventos donde los alumnos editan Wikipedia, este tipo de cosas, y tenemos también gente que trabaja en Wikidata, hablando de datos enlazados, sobre el link data, realidad virtual. Con realidad virtual no hemos hecho muchísimo aún, pero tenemos planes, cosas de crear juegos o crear gaming de videojuegos. Y también tenemos un poco de inteligencia artificial. Las cosas de inteligencia artificial no tenemos nada práctico, sino que es todo teórico. ¿Sí? Tenemos talleres y consultas que son más teóricas que prácticas, porque es donde estamos nosotros, pero se habla un poquito más de inteligencia artificial. Entonces, para darles un ejemplo, esto está muy pequeñito, yo lo sé, pero les voy a leer un poquito algunos de los talleres que nosotros hacemos, y todo lo que nosotros hacemos talleres, después ofrecemos consulta, o sea, hacemos asesoría o consultoría. Sí, o sea, cualquier cosa que es un taller, se supone que hay alguien en la biblioteca que puede ayudar a alguien que está trabajando con eso. Entonces tenemos, por ejemplo, introducción a trabajar con datos en Excel, herramientas digitales para optimizar la revisión bibliográfica, que se lo doy yo, introducción a LaTeX, análisis de datos intermedio con Excel, publicar una revista de divulgación científica, introducción a la gestión de datos, ética e inteligencia artificial, cómo crear un plan de datos, planear su proyecto de análisis de texto, y después hay como muchos, hay un poquito de todo allí. Creo que tenemos una pregunta. Ok, ¿cuál es la herramienta que enseña en revisión de literatura? Son varias, y tengo alguien que me había enviado que capaz le gustaría dar una, si capaz organizamos una, pero si no, si me envían un correo electrónico, capaz les puedo enviar las diapositivas que uso en ese taller. Si me hacen acordar y me envían un correo electrónico, les envío las diapositivas. Perfecto. Así que bueno, diferentes cosas que ofrecemos. De vuelta, todo lo que ofrecemos quiere decir que tenemos a alguien que tiene conocimiento sobre eso, a veces porque es parte de su trabajo, a veces simplemente porque les divierte o porque lo saben. Por ejemplo, nosotros tenemos uno de QGIS, que les conté que era como un software para hacer mapas. La persona que da ese taller es nuestra especialista en gestión de datos, pero lo sabe de antes y le interesa y lo hizo.
cómo crear demanda, ¿sí? Porque es buenísimo que nosotros podamos ofrecer todos estos talleres, pero ¿cómo hacemos para crear demanda y que digamos, tener clientes, tener gente que lo quiere utilizar? Lo más importante es conectarse con nuestra comunidad, algo que yo hago, ya no lo hago tanto por cómo cambió mi trabajo, pero que siempre he hecho mucho fue cuando hay nuevos profesores o investigadores, son como los primeros a los que voy y les cuento lo que tenemos o que podemos ofrecer. Correos electrónicos generales mencionando humanidades digitales, que quiere decir esto, que capaz si su biblioteca envía al principio del año un correo a todos los investigadores, a todos los profesores, contando, digamos, los servicios, incluirlo ahí, o si ustedes mismos lo hacen, empezar a, digamos, empezar a incluir como parte de los servicios, como parte de las cosas que la biblioteca puede hacer, empezar a incluir esos servicios, o sea, un boletín informativo, o sea, simplemente un correo electrónico. Le puse un asterisco a humanidades digitales porque no me quería olvidar, igual ya lo dije, el tema de que capaz si usamos humanidades digitales, la gente piensa, es solo para gente con humanidades, entonces capaz pensar y cambiarlo a investigación digital o algún otro nombre que capaz sea un poco más inclusivo de otras, de otros departamentos o facultades, si eso es lo que nos interesa captar, ¿no? También lo que hago es enviar correos electrónicos específicos, capaz a un profesor o un investigador que yo sé que trabaja con determinados temas. Simplemente voy y digo, hey, vi que estabas haciendo esto, vi que estás dando esta clase, capaz y les interesaría este tipo de contenido. Obviamente, si hacemos talleres, publicitarlos bien. Si vamos a eventos o cursos de la universidad, hablar y contar de los tipos de cosas que estamos haciendo. La autopromoción en las redes sociales. Obviamente, si la biblioteca tiene una cuentas en las redes sociales, promocionar, pero también en las propias. A veces ayuda. Y celebraciones. ¿Y qué hago con celebraciones? Esto aquí voy a hacer, esto es un poco de autopromoción. Pero les quiero contar una buena manera de empezar a ofrecer cosas y un buen momento para poder hacerlo, que es la Library Week, la Semana del Amor a los Datos, que es este año es del 12 al 16 de febrero, el día del 2024. Y es una celebración internacional de datos que tiene lugar durante la Semana de San Valentín, todos los años, y donde las universidades, las bibliotecas, los organismos públicos, algunas empresas, organizan actos, actividades, talleres relacionados con los datos. ¿Por qué digo que es autopromoción? Yo soy parte del comité internacional que, digamos, como que organiza simplemente ni siquiera organizamos actividades porque cada biblioteca organiza las propias, pero como que es el lugar donde se publicitan todas las actividades, etcétera. Está conectado, digamos, el Update Week, si hacen clic ahí, tiene un enlace. Y la razón por la que digo que es autopromoción es porque yo soy parte del comité y algo que yo tengo como meta para este año es que haya más universidades y bibliotecas hispanohablantes que participen. Entonces, si hay interés, nosotros como parte del comité organizamos reuniones vía Zoom donde la gente que le interesaría participar, las organizaciones que les interesaría participar, los bibliotecarios o bibliotecarias, se juntan y discuten ideas y comparten ideas y a veces se crean colaboraciones entre diferentes bibliotecas. Nosotros lo hacemos en inglés. Si hay interés, yo estoy dispuesta a organizar una en español si les interesaría participar, así que como siempre me lo pueden decir en privado, no hay problema, pero sí los invito a que lo miren. A mí me encanta, en mi universidad hacemos algo bastante grande. Claro, ¿qué quiere decir bastante grande? Hacemos varios talleres y algunos eventos, pero a veces puede ser algo tan sencillo como escribir un blog o escribir en Twitter, o a veces hay universidades que en las bibliotecas ponen grandes pizarras donde los alumnos con stickers, con cosas, tienen que contestar una pregunta y hacemos como colección de datos de esa manera. Pero es una muy buena semana para probar cosas. Entonces, por eso a mí me encanta, porque nosotros agarramos y probamos cosas que capaz funcionan, capaz no sabemos, ya nos vamos a enterar. Pero es como un buen momento para probar, para
crear nuevas actividades, para crear nuevos recursos y compartirlos. Así que sí los invito a que lo miren una vez que les mande las diapositivas. Y si tienen interés, por favor, díganme digamos, y yo los puedo orientar un poquito más. Otros buenos momentos para hacer, como digo, estas celebraciones, para mí lo que tiene estas celebraciones es que son buenos momentos donde podemos meter un montón de cosas, es decir, o recursos, o nuevas guías, o talleres, u horarios para que la gente venga a preguntar. Y como es un tema de celebración, como que es más fácil publicitar y es más fácil crear interés. Entonces tenemos el Love Data Week, después muchas veces en abril tenemos el Día de las Humanidades Digitales y después tenemos el Día de la Información Geoespacial, que es generalmente en noviembre. Son todos días que puede que haya interés y los invito a... Digamos, esos son buenos momentos para mí personalmente, han sido siempre buenos momentos para crear contenido o para publicitar servicios y tenemos como más audiencia. Bueno, algunas prácticas recomendadas. Lo primero que quiero decir es que le tenemos que dar un enfoque holístico a nuestros servicios. ¿Qué quiere decir? Que no nos focalizamos solamente en contestar una pregunta, enseñar una plataforma, sino que tratamos de ponerla en contexto en lo que es el proceso de ese tipo de metodología o de ese tipo de proyectos, ¿sí? Si estamos hablando de análisis de texto, queremos hablar un poquito de, bueno, qué es lo que va a ser necesario hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué es lo que el investigador, la investigadora tiene que pensar antes de empezar con este proyecto. Y por lo tanto, tenemos que invitar a alumnos, profesores e investigadores a pensar de manera digital. Quiere decir que no estamos simplemente agarrando el papel, lo que está en papel, y lo ponemos en un medio digital, sino que tenemos que pensar cómo hacemos. Yo soy muy fanática de las guías temáticas, o LibGuides, o guías, como las quieran, como las llaman en su institución. Son muy útiles. Por ejemplo, acá tenemos una esta es una de análisis de texto que yo tengo, pero para mí me sirven mucho para poner listas de recursos que la gente puede usar, que si tienen una pregunta se las puedo enviar y digo, bueno, empecé a mirar esto y después nos podemos encontrar y hablar un poquito. Yo soy muy fanática, las utilizo mucho. Y también siempre tengo materiales adicionales, que son o propios, o sea, los creé yo, o los saqué de la web. Por ejemplo, yo hago muchos videos muy cortitos donde capaz simplemente grabo la pantalla, ¿no? Grabo lo que estoy haciendo para que después lo puedan reproducir solos. He creado manuales también, pero también tengo muchas cosas que saco directamente de la web y que las comparto eh, para poder ofrecer un poco más de ayuda y porque a veces la gente se olvida de las cosas. Ya la tenemos, ya estamos re bien de tiempo. Y finalmente, creo que es lo que tenemos, si quieren aprender un poquito más, obviamente yo tengo la esperanza de poder seguir con nuestras humanidades digitales en bibliotecas, pero también quería compartir un poco de otras cosas u otros lugares donde se puede obtener más información y también aprender más cosas. El primero es en inglés, es la introducción a las humanidades digitales, es un curso de UCLA. Puede que esté un poquito viejito ahora, pero sigue siendo útil. Y después tenemos el Programming Historian, tiene mucho contenido en español, hay más en inglés, pero tiene mucho contenido en español que también se puede usar, y las guías son muy buenas y son fáciles de usar. Y finalmente tengo Daria, que es como la agrupación de infraestructura en humanidades digitales de la Unión Europea. Tienen una página donde tienen, digamos, diferentes páginas para aprender más, que aquí puse también el enlace. Entre esos está Daria Teach, que creo que tienen 3 tutoriales en español. En los otros no estoy segura, todavía no miré, y lo que también tiene Daria es como si fuese un lugar, digamos, creo que es el 4.º enlace en la página que está conectada, digamos, ¿no? que puse aquí. Tiene una lista de cursos de humanidades digitales en el mundo. No sé cuán, o sea, no sé cuán al corriente está. O sea, digamos, no sé cada cuánto digamos,
hacen el update, ¿no? Pero también es algo bueno para saber. Y os voy a compartir, no lo escribí, pero es algo que yo he hecho. De hecho, estuve en España el mes pasado y lo hice. Es que yo no, algo que aprendí es a no tener vergüenza. Entonces, muchas veces si hay alguien que está dando un curso o si capaz, por ejemplo, acá en la Universidad de Valencia, yo estaba pasando por Valencia y escribí un correo electrónico preguntando si podía ir a visitar las clases y me dijeron que sí. Lo mismo, por ejemplo, en mi universidad, muchos de los talleres que damos, no todos, porque depende de quién da el taller y lo que esa persona quiere hacer. Pero, por ejemplo, los talleres que yo doy, por lo general, o sea, a menos que sean sobre algo que solamente la gente de mi universidad tiene acceso, por lo general los míos están abiertos a todo el mundo, o sea, cualquiera que pueda ir. Entonces, muchas universidades tienen talleres que están abiertos al público y también pueden acceder. Yo más que nada conozco universidades en Canadá y en Estados Unidos, por lo cual esos necesariamente van a estar en inglés, pero sepan que esos están disponibles y que por lo general hay muchos que están abiertos al público. Bueno, creo que eso ha sido todo por el día de hoy. Si hay preguntas, estoy más que contenta de responder. Vamos a sacar aquí. Y voy a parar la grabación y después si hay preguntas o cualquier cosa, me las pueden hacer sin ningún problema.